impacto de nuestras decisiones, la que sea, pero la migración más influye a nuestra gente, porque sin querer estás tomando también la decisión por ellos de que no te tengan presente en su vida, y eso es algo muy fuerte. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Sevilla, España. Habitantes, 688.711. Migrantes, 25.157. Precio de la docena de huevos, 3.45 euros, equivalentes a 68.26 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Sevilla. Esta es la ciudad con más naranjos del mundo. El naranjo fue llevado de China a Sevilla por la tradición que decía que la felicidad del futuro dueño estaba garantizada. Hoy cuenta con más de 25.000 árboles de naranjo distribuidos por toda la ciudad. ¿Cómo estás? Bienvenido seas a un nuevo episodio de We the Mexicans. El episodio de hoy es bastante especial y es que nos remite mucho a la salud mental. Cuando uno vive en el extranjero, usualmente las personas de aquí o de allá, de donde sea, le preguntan a uno ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le puedo hacer para migrar yo también? Y normalmente, no sé todos, pero al menos nosotros nos detenemos a responder desde un punto de vista práctico. ¿Cuánto dinero ahorrar? El tema de las visas, el tema del costo de vida, cómo es la sociedad, si es fría, si es cálida, es fácil hacer amigos. Pero pocas veces nos detenemos siquiera a reflexionar o a ponerle atención a lo que pasa por el corazoncito, por lo que pasa por la salud mental. Es un shock, hay muchas etapas y hasta el momento, desde nuestra experiencia, parece un cuento de nunca acabar. Hace poco menos de 2 años, cuando nos dimos a la tarea de iniciar este proyecto, lo hicimos con la propia curiosidad de cómo otras personas vivían la experiencia de ser migrantes, la experiencia de dejar México en particular y de adentrarse a culturas tan cercanas o tan lejanas en muchos aspectos, pero nunca nos pusimos a pensar sobre el impacto que pudiera tener en más personas el escuchar historias de otros migrantes como ellos mismos. Uno de nuestros invitados incluso nos compartió que tiempo después de haber salido al aire su episodio, le compartió este podcast a su psicólogo, el psicólogo que lo estaba ayudando justamente a trabajar, entre otros procesos, el proceso de ser migrante. Y tiempo después el psicólogo le contó que había decidido compartirle este podcast a más personas que también, como nuestro invitado, estaban atravesando este proceso de ser migrantes. Eso evidentemente nos llenó de mucho gusto, pero sobre todo nos abrió un poco los ojos acerca de cuántas personas están lidiando, así como nosotros, con esto que se llama salud mental y que de repente nos da miedo nombrarlo así. Por eso es que el episodio de hoy nos tiene tan emocionados y creo que el día de hoy, después de varios días de haber hecho la entrevista, nos sigue dejando pensando varios temas que aquí se mencionaron. Te queremos presentar a Irene. Ella está allá en Sevilla, en España, y lleva ya muchos años viviendo fuera de México. Primero salió muy jovencita terminando la carrera, estudió psicología, se fue a Argentina a estudiar un diplomado. Después regresó a México y poco después se fue a España a estudiar una maestría. Y desde entonces, pues ha vivido no solamente una historia migrante llena de altibajos y de procesos muy intensos, sino que también se ha ido, tal vez en un inicio de manera pues no premeditada, se ha ido especializando en atender también migrantes. Y tan vasta y enriquecedora ha sido esta experiencia que al día de hoy ya tiene publicado un libro que justamente habla de la salud mental de los migrantes. Personas que están lidiando con temas ya dichos de manera pues más clínica como duelo migratorio, aculturación y varios tantos temas de los cuales aquí nos va a platicar en esta historia. Nosotros somos Adrián y Silvia, un par de mexicanos que llegaron a Canadá hace poco más de 4 años y que se han enfrentado como muchos otros en todo el mundo a esta realidad de todos los días de no ser ni de aquí ni de allá. Esta es la historia de Irene. Cuando tú estudiaste psicología, Irene, ¿ya tenías en la mente el que te ibas a ir de México o el que ibas incluso a terminar atendiendo a migrantes? O cuando empezaste a estudiar psicología, hasta ahí, ¿qué había en tu cabeza con respecto a la migración y todo esto?
No, para nada, nunca, o sea, estudiando la carrera no era algo que yo me planteara, sí me planteaba viajar, había hecho justo en la universidad hice mi primer viaje de mochilazo con unas amigas y ahí se despertó, ¿no? Como un deseo de conocer el mundo, pero no estaba en mis planes realmente vivir en otro país, fue algo que surgió, la verdad, como un poco inesperado la primera vez cuando viví en Argentina. Así que no, o sea, no estaba en mis planes para nada. ¿Cómo fue en ese sentido, Irene, esta primera experiencia en Argentina? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo sentiste esta situación de llegar a otro país? ¿Cómo fueron tus primeros días? Mis primeros días en Argentina fueron caóticos. Perdí la tarjeta, se la comió el cajero. Es ahí cuando te das cuenta, ¿no? Como de lo vulnerable que eres lejos de tu red, ¿no? Esa primera vez me fui a estudiar un diplomado. El cajero se come mi tarjeta, creo que al segundo día de llegar. Ese día, la señora del hostal, porque todavía no tenía departamento, me fui a buscar, ¿no? Como por ver y que no me vieran la cara y tal. Me regaló una sopa con un huevo duro y un pan con lo que llaman ellos dulce de leche, con cajeta. Ujú. Y eso fue lo que comí. Y al otro día en un tour conocí a la que se convirtió en mi roomie, mi compañera de piso, de depa, ¿no? Como decimos en México. Y ella me ayudó en todo, fue súper linda, a la fecha es una de mis grandes amigas. Y mi mamá me terminó, como nunca pudimos arreglar lo de la tarjeta, pues ahora sí que fue confianza a ciegas porque mi mamá me mandaba el dinero con ella, imagínate. Entonces, sí, las primeras semanas en Argentina fueron bastante caóticas. Ya después el resto de la migración fue una migración muy suavecita, muy amable. No viví todo lo que viví en España, no viví duelo migratorio, no viví problemas de integración. También es cierto que migré a otra edad, en otro ambiente, ¿no? Me fui a hacer un diplomado, tenía 23 años, o sea, era como nada que ver con migrar a España. Lo que pasa que yo idealicé y pensé que iba a ser lo mismo, que porque ya había migrado, yo ya sabía vivir en otro país y cada migración es una historia diferente. ¿Qué tan fácil en ese momento suena, ahorita que lo planteas, suena al día siguiente en un tour conocí a la que después se convirtió en mi roomie, a esta chica de Yucatán? Sí. ¿Tú crees que ese tipo de facilidad tenemos los que todavía de repente estamos en México para hacer relaciones, para confiar en la gente tan pronto? Sí creo que los mexicanos, cuando encontramos mexicanos en otro lugar, como que nos queremos unir, ¿no? O sea, sí creo que es como, yo de repente escucho así voces mexicanas y digo, ay, es de los míos, y me sigo emocionando. Sí creo que los latinos somos como que hablamos muy fácil en la calle y preguntamos, y el otro día una mujer peruana, oye, mijita, tú, este suéter, ¿crees que yo lo puedo usar en entretiempo aquí? ¿Sabes? O sea, es que en mi país no sé, ya acabo de llegar. Creo que sí no nos da vergüenza como esa cercanía. Mm, es cierto que también depende de la edad. Yo no sé si ahora haría lo mismo, ¿sabes? A mis 34, no, no sé si haría lo mismo, no sé si me hubiera ido a un tour casual a turistear después de haber perdido la tarjeta. ¿Sí me explico? O sea, son diferentes edades, también diferentes formas de afrontar las cosas, pero en definitiva sí creo que los mexicanos tenemos, es que no me viene la palabra, pero no quiero decir sociables, porque creo que no embonen eso, sino cálidos. Yo creo que somos cálidos. Y cuando ella se enteró que se había comido la tarjeta, el cajero y todo, pues me dijo, oye, si quieres, pues que tu mamá te manda la mía. Wow. Y así fue. Eso de la edad es algo que justamente lo hemos pensado varias veces, ¿no? No es lo mismo migrar a los 23, 24 años que migrar ya a los 30 y varios, cercanos a los 40, porque incluso hemos tenido personas que se han ido ya mucho más grandes, incluso con hijos, por ejemplo, ¿no? Y Sí. entonces es ahí cuando decimos, ¿realmente la facilidad para migrar o para el adaptarse depende de la edad o es más bien depende de cómo fue la historia de vida de la persona? ¿Sabes? O sea, son como, es multifactorial, pero ¿qué tanto infiere la edad en eso? Yo creo que, o sea, tienes razón, es multifactorial, son muchos factores los que juegan en determinado momento para determinada migración. O sea, un migrante, tú puedes migrar a España y no va a ser para ti para nada igual que como ha sido en Canadá. Creo que sí, o sea, más que la edad, creo que es la madurez, las habilidades personales, las estrategias de afrontamiento y de resolución de conflictos que cada uno trae en su maletita, en su equipaje emocional. Creo que depende también de cómo nos vamos, ¿no? ¿Cómo dejamos
nuestro país y nuestra gente. Si nos vamos y las cosas están bien, o si nos vamos y dejamos a alguien enfermo o algún dependiente, o dejamos una situación caótica, o también nos vamos porque venimos huyendo de una situación de, no sé, violencia en nuestro país o de dificultades laborales y económicas. O sea, mucho depende cómo nos vamos. También depende al país al que llegamos, qué tan acogedor o no es. Hay países que son más acogedores. Por ejemplo, Canadá creo que es uno de estos países que la gente piensa y luego piensa acogedor para el migrante, ¿no? Ujú. Y también creo que es un poco de suerte, ¿no? También quien nos toca alrededor. Podemos tener muchas personas que nos faciliten integrarnos y adaptarnos, o personas que pues nos involucren y nos sintamos como solos en el proceso, ¿no? También que tanto preparemos esa migración y el objetivo de esa migración. Ujú. A mí, por ejemplo, todos los procesos que platico en el libro, ni de aquí ni de allá, el duelo migratorio, la aculturación, a mí me sucedieron hasta el segundo año, que fue ya cuando mi plan migratorio lo cambié. Yo iba para estudiar mi maestría, después alargué por una beca de investigación que me dieron, pero en el segundo año que decido quedarme porque conocí a alguien, ahí es cuando todo, todo se revuelve y entró el caos, ¿no? Y hay gente que vive estos procesos desde el inicio, o sea, depende de muchísimas cosas. Entonces, yo no diría que solo es la edad, porque, por ejemplo, he visto que hay niños, los niños chiquitos que se integran súper rápido, que el idioma lo hablan mejor que los adultos, por ejemplo, no tienen estas habilidades, pero es cierto que de una misma familia también he visto otro niño, ¿no? U otra niña que no se adapta igual que su hermano, ¿no? Y que tiene dificultad. Ahorita comentabas esta cuestión de todo depende de cómo nos vamos, ¿no? Cómo nos vamos, cómo dejamos, en este caso México, si quien se queda bien, se queda mal. Este sentimiento como de traición, ¿no? De la gente que se queda, que también lleva un proceso de duelo y que inclusive esto que comentabas, el hecho de cómo se llama tu libro, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Y aquí te comento rapidísimo, es algo que nosotros sentimos hace poco que por fin después de varios años fuimos a México. Y si hay esta sensación como que yo decía, no creo que lleguemos a sentirlo, pero sí llegas a un momento en el que ves que la gente a tu alrededor, pues sí sintió esa traición en algún momento, pero ahorita, pues ya de alguna manera ellos continuaron con sus vidas y tú te das cuenta que te has perdido muchas cosas, que te has perdido cumpleaños, que te has perdido enfermedades, fallecimientos, etcétera, y te hace justamente llegar al punto de, pues sí, sí hay una sensación de aquí no dejo de ser un migrante, pero allá pues soy alguien que ya no pertenezco. Soy un visitante, ¿no? Soy un Yo me visitante, sentía un visitante. un visitante en tu propio país. Sí, totalmente, totalmente. Y como dices, esta traición, esta culpa, yo me acuerdo el día que le tuve, que decidí que me iba a quedar y decirle a mi mamá, oye, creo que me voy a quedar un poco más, así llorando a mares, porque era como, por un lado, como una decisión muy importante, y por el otro lado, como decía, es que siento que estoy abandonando a mi mamá. Sabes que este no era el plan y que se lo estoy cambiando. Entonces sí es cierto que el impacto de nuestras decisiones, la que sea, pero la migración más, influye a nuestra gente, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Influye, ¿no? Porque sin quererlo estás tomando también la decisión por ellos de que no te tengan presente en su vida. Y eso es algo muy fuerte. Entonces es algo con lo que tenemos que sanar, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que darnos permiso, ¿no? De vivir la vida que queremos y no la vida que tal vez querrían otros que viviéramos. Claro. Entonces tú llegas a Argentina, llegas con la idea de decir voy a estudiar una especialidad o una maestría fue en Argentina. Ahí fue un diplomado, fue una El especialidad diplomado. chiquita. Sí, Ok. que yo salí de la universidad y dije, no sé nada, entré en caos, no quería ver pacientes y dije, me voy a estudiar. Y entonces en Argentina, ahí fue, me imagino que es donde todo se empezó a gestar, ¿no? O sea, te cayó un poco, dijiste que no te cayó lo más rudo, ya nos contarás qué fue lo que pasó en Sevilla o en España en general, pero en Argentina, ¿qué fue lo que pasó que dijiste? Creo que me quiero quedar y creo que esto de haberme salido de México me va conmigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Bueno, yo ahí ya iba con el plan, eran casi un año, eran 10 meses el diplomado y bueno, me quedé casi el año. Ya iba con el plan, entonces pues realmente también creo que eso ayudó porque saber que regresaba te hace vivir, o sea, cuando tu migración es temporal, te hace como querer exprimir la experiencia, no Sí. tienes esta ambivalencia de no voy a volver, ni yo decía, ay, qué ganas de, no, o sea, yo no extrañaba nada.
¿no? O sea, sí, a mi mamá un poquito, pero yo estaba viviendo la experiencia, también te digo, era súper joven, conociendo gente de todos lados, porque Buenos Aires es una ciudad que tiene mucho estudiante extranjero. Entonces me movía en un ambiente súper multicultural, tengo amigos todavía de ahí, de Francia, de Italia, de Alemania, mis amigos yucatecos, que todos mis amigos mexicanos, la mayoría eran yucatecos. Entonces fue súper lindo. Y ahí sí vino como esta idea de yo podría volver a vivir o sea, en otro momento, en otro país, ¿no? O sea, ya ahí se metió la segunda semillita de Ujú. decir, podría volver a migrar porque me imaginaba que era eso. Una migración muy cómoda, Sí, pagada por claro. mí. Fue la que me apoyó, ¿no? Y me pagó pues mi renta, ¿no? Me daba una mensualidad del diplomado y no es lo mismo que tú busca trabajo, trabaja, sostente en otra economía con el sueldo que un migrante inicialmente tiene, o sea, nada que ver, no era consciente de muchas cosas. ¿Pensaste en quedarte en Argentina o qué fue lo que te llevó a España? En Argentina no pensé quedarme. Para mí Argentina fue opción porque pues es conocida como, yo creo que la ciudad, ¿no? De los psicólogos, la capital de los psicólogos y tenía que ir ahí a estudiar. Y luego, fíjate que lo de España fue un poco, pues una decisión tras una desilusión, Okay. varias desilusiones. Intenté entrar al UNAM varias veces a una maestría de alto rendimiento. En la UNAM, cuando entras a las maestrías de alto rendimiento, pues entran 20 personas, ¿no? Y son filtros así de, entran 4,000 y pasan 60. Me quedé en etapa final entre los últimos 60 y en entrevista pues decidieron que por lo que fueran. Entonces estaba muy frustrada y dije, ay, no, pues entonces me voy. O sea, como que fue de, me voy, ¿no? Porque en España es muy barato estudiar. Intenté también, o sea, apliqué a Estados Unidos, me quedé en varias universidades, pero es una locura lo que se paga en Estados Unidos por una maestría, mucho más caro que México. Y dije, pues si me va a salir igual que pagar una maestría aquí en México, vivir allá un año y pagarme la maestría, pues me voy y vivo en España. Ya había ido con mis amigas de mochilazo y uno además cree que pues es igual, ¿no? Que viajar y nada que ver. Decidí Sevilla porque una amiga me dijo, tú ya has vivido en dos capitales, la Ciudad de México, que es gigante, y Buenos Aires, que es gigante, vete a algo diferente. ¿Por qué no te vas a Sevilla? Así, ¿eh? Así de casual. Y yo, pues mira, voy a aplicar a la Complutense, que yo quería ir a Madrid, y voy a aplicar a la de Sevilla. Y me quedé en Sevilla, vi fotos, dije, está bonito, y me fui. O sea, cero migración consciente, todo lo que yo ahora le digo a la gente, cero migración consciente. O sea, no planeé, no me informé cómo eran los veranos, o sea, ¿sabes? Aquí se viven 50 grados. Es una locura, es como un Sonora y un frío terrible. Entonces, no me informé de nada y así me vine. O sea, primero Argentina, luego España. Cualquiera diría que de repente emigrar a un país de habla hispana es más sencillo. Ujú. Muchos de nuestros entrevistados han tenido que aprender ruso, han tenido que aprender checo, han tenido que aprender alemán. Diría la gente, bueno, pues Irene se le vivió fácil pues porque llegó a Argentina y luego a España. Pero aquí, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos a Canadá que hay tanto latino que todos hablamos idiomas Españoles distintos, españoles diferentes. diferentes. ¿Cómo te fue con eso? Fíjate que en Argentina, como era gente de todos lados, pues hablaba inglés, un poquito de francés, después terminé hablando yucateco. Yo no regresé con acento argentino. Mi mamá se reía porque me decía, hablas como yucateca, no te lo puedo creer. Y regresé hablando yucateca. Y ahí no sentí que me costara trabajo expresarme. Y en España sí me costó. Y a la fecha hay cosas que intento explicar, incluso a veces siento que ya me cuesta más trabajo hablar español Ujú. porque cuando estoy con un mexicano intento a veces y me viene la palabra en el español de acá, ¿sabes? Entonces siento que mi mente trabaja diferente. A veces hago un switch, como cuando uno en inglés hay días que te sientes súper fluido y otros días dices, hoy estoy como Sí, hoy medio amanecí torpe. fatal de mi inglés, sí. Pues igualmente, yo ya amanezco también a veces torpe en el español y digo, oye, hoy como que no me salían las palabras, ¿no? Al inicio fue difícil, o sea, en el máster yo decía, no entiendo nada, porque se comen las letras, hablan como, o sea, les los invito a todos los que nos escuchen que busquen un audio de andaluces o que se pongan así, televisión andaluza y que me digan si entienden. Y luego o sea, la gente también de los pueblos habla más cerrado, se comen las letras, juntan las palabras, ay, no, no, muy raro. Y yo el primer mes no entendí nada.
Y de hecho, mi beca de investigación, en parte de todo era transcribir sesiones. Bueno, pues había espacios que decían, no se entiende lo que dijo la persona, no se entiende. Y yo le decía a mi novio, por favor, ayúdame porque él es andaluz, porque no entiendo lo que dicen ahí. Me dice, es que se nota que es de pueblo porque está hasta difícil para mí. Entonces sí, o sea, aunque ya manejo como el andaluz y me sé mis expresiones también de acá, pues sí me costó. Y otra cosa es, podemos hablar el mismo idioma, pero el humor y el lenguaje afectivo es muy diferente. Y eso también me ha costado. El humor negro, el sarcasmo. Yo sigo sin reírme muchas veces, o sea, de que estoy con mucha gente de aquí y de repente ven algo y digo, "Ah, no me dio gracia". O luego yo le cuento algo a mi novio, él ya es cierto que se maneja, ¿no? O sea, al vivir conmigo, pues hay cosas que sí le dan risa, pero hay otras que me dicen, no entendí. Entonces también el humor, que es una manera en la que socializamos, Sí. depende mucho del lenguaje. También es cierto que las formas, ¿no? En las que hablamos, creo que no es, o sea, el mexicano es muy dulce y aquí hablan muy fuerte. Entonces, yo al inicio sentía que todo el mundo me gritaba. Yo iba indignada por la vida con los españoles porque sentía que me hablaban feo. Y es cierto que ya no tengo esa sensación, pero hay veces que sí digo, ay, gritan mucho, ¿no? O sea, como que me canso y digo, ay, necesito un poquito de silencio. Eh, porque si en la calle escuchas así como, todo el mundo gritando, es una ciudad ruidosa. ¿En qué momento surgió ya o creció en ti la confianza para atender pacientes? Porque dijiste, yo salí de la universidad y dije, no, qué horror, me voy a Argentina, ¿no? Y entonces, entonces cuando fue como dijiste, ya tengo como el bagaje educativo, de experiencia, etcétera, que digas, ya puedo enfrentarme a esto. Sí, o sea, yo después de Argentina no corrí a España, Ujú. trabajé en México, Ah, ya regresando al diplomado ya me sentí más preparada y además, bueno, con supervisiones y todo que es súper importante y necesario. O sea, uno va avanzando y vas viendo que sí, que tienes herramientas, pero que necesitas más. Y ahí surgió esta búsqueda de hacer una maestría para tener más estrategias, más herramientas. Siempre me gustó como el tema pareja, el tema amor y quería ser terapeuta de parejas. Entonces, por eso fue que me vine aquí a España a hacer la maestría de terapia familiar, porque antes de ser terapeuta de pareja tienes que ser terapeuta familiar. Si hoy España fuera tu pareja, ¿cómo ha sido tu relación con tu pareja? Uy, una relación muy tormentosa al inicio, de mucho choque, de falta de entendimiento, de malos entendidos. Me gustó tu pregunta, ¿eh? Em, sí, o sea, como que además como que yo me lo tomaba muy personal todo y entonces estaba muy enojada, ¿sabes? Era una relación en la que estaba muy enojada y cuando le agarré el truquito y me di cuenta que no era España, sino que era el proceso migratorio y que estaba viviendo un duelo y que estaba soltando toda una vida y que era normal que estuviera como un poquito en pelea conmigo misma, ¿no? En lo que procesaba esa decisión, fue cuando ya empecé a hacer las paces y empecé a dejar de decir que pues literal, perdón, no sé si se pueden decir groserías, pero que todo era una dale. mierda, ¿no? Y que estaba hasta la madre, que los españoles esto, y que o sea, criticaba todo y comparaba todo con México y quería que España fuera México, y eso era imposible. Y hasta que no entendí que España jamás iba a ser México y que si yo seguía comparando no lo iba a disfrutar, fue cuando dije, es que claro, no disfruto porque quiero que sea México y jamás va a ser. Seguramente Entonces, se lo has dicho a muchas parejas, ¿no? Lo que pasa es que esperas ser feliz en el momento que cambies a la otra persona y eso no va a pasar. sí, exactamente, exactamente. A mí me intriga mucho, más bien me llama mucho la atención el tema de la identidad cultural, ¿no? Obviamente crecemos amando a México y sí, los españoles fueron los malditos que nos quitaron, y la Malinche, y una carga de traumas si quieres y de nacionalismos también, ¿no? Porque también somos bueno, México está fatal, pero los mexicanos somos los más chingones por otro lado, ¿no? O sea, Sí. traemos ahí nuestras ambivalencias también, pero Sí. justamente la identidad cultural, ¿qué tanto nos puede ayudar y qué tanto justamente nos puede estorbar cuando migramos? ¿Cómo hacer que sea útil para que no nos podamos adaptar a donde estamos? Ya hablaste mucho de la comparación. Creo que esta es una de las claves y tú lo dijiste súper bien, ¿no? Nos puede ayudar o nos puede estorbar. Y justo el proceso de aculturación, que es una de las cosas que explico en el libro, uno de los procesos pilares de los migrantes, que es esta integración, pero no es solo yo me integro, es yo también doy y también dejo que la cultura entre a mí. Es también perderle miedo a esa, o sea, es una muerte, o sea, te vas a perder ese yo que siempre has sido, entonces por eso también da tanto miedo y por eso nos aferramos tanto a esa identidad, porque siento que si no, ¿quién voy a ser? Como que ese espacio en el que se va reconstruyendo esta nueva identidad bicultural o multicultural, como que da cosita, ¿no? Y uno dice, es que yo no quiero hablar, o sea, yo no quiero hablar como española. A mí cuando me dicen, ¿sigues hablando mexicana? Yo digo, ay, gracias.
Yo quiero seguir hablando mexicana. Ya no lo digo como desde este lugar, te digo, muy negativo, no, ya hay cosas que sí quiero preservar, por supuesto. Ya no solo de cómo me veo o cómo hablo, sino también de cómo vivo. O sea, desde costumbres, ¿no? Que si Día de Muertos, pero también de cómo vivo la vida. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho del mexicano como las formas, ¿no? El buenos días, el por favor, el gracias, y es algo que yo quiero preservar. Y ya no critico que aquí no lo hagan y ya sé que no es por mala educación, hay gente que lo hace, hay gente que no, es cultural, pero hay cosas que uno valora y dices, oye, esto es algo que quiero que en esta reconstrucción siga. Y también es una oportunidad para decir, y esto lo quiero soltar. Ujú. Por ejemplo, creo que los mexicanos no sabemos decir no. Decimos a todo que sí. Luego ya después quedamos mal, pero no sabemos decir que no. Y eso es algo que yo he aprendido en España, a decir que no y a decirlo, o sea, a comprometerme con lo que quiero y a no comprometerme con lo que no me nace. Entonces yo creo que cuando nos damos cuenta que cada cultura tiene algo que enseñarnos, algo que darnos, algo que nos puede hacer crecer, que nos va a sumar, es cuando esa identidad se flexibiliza, perdemos ese miedo y nos convertimos en esos, pues como camaleones, ¿no? Porque también yo soy una aquí ahora, pero no funciona igual en México. Desde cómo hablo, desde cómo visto, desde cómo me Ujú. muevo en la calle, aunque yo ya vivo estas dos realidades, he integrado estas dos realidades y es una identidad que tiene de ambas, pero también hacemos como este switch, como camaleones. ¿En qué momento, Irene, surgió esta idea de voy a plantear esto en un libro? ¿Cómo surge? ¿Cómo empiezas a aterrizar la idea? Pues siempre había querido escribir un libro y mi primera idea era hablar de mis exnovios. ¿Quién lo va a leer? ¿Sabes? De mis Los relaciones de exnovios lo iban pareja a leer. como... No, 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 las de novias de los Las novias de exnovios. los... No, o sea, lo quería hacer como tipo filosófico, ¿no? Como un aprendizaje de cada relación, pero soy alguien que escribe mucho, o sea, escribo mucho lo que siento, me gusta escribir cartas, me gusta escribirle a la gente, o sea, me gusta escribir. Y cuando fui viendo, porque aquí empecé a trabajar con migrantes, empecé a trabajar con muchos mexicanos a distancia que estaban en Alemania, en Inglaterra, en otras ciudades de España, incluso en Canadá tengo también gente en Estados Unidos, que querían alguien que uno, o sea, que les entendiera por el tema idioma, porque no es lo mismo, por mucho que tú hables inglés, francés, lo que sea, no es lo mismo tomar terapia en ese idioma que el lenguaje materno pues siempre es el emocional, ¿no? Entonces, pues en español. Pero también querían alguien que comprendiera como todo el tema de vivir en el extranjero. Entonces, cuando empecé a escuchar que teníamos tantas similitudes y que teníamos tantos procesos independientemente de dónde fuéramos, a dónde hubiéramos migrado, en qué condiciones, en nuestra edad y todo, digo, es que estos son procesos psicológicos compartidos. Y si yo hubiera entendido esto, yo hubiera sufrido la mitad de lo que sufrí para adaptarme. Entonces ahí empecé a hacer un blog que es Mentes en Equilibrio, empecé a escribir artículos y tal, y dije, no, esto puede convertirse en un libro. Leí un libro de José Bachotegui, que es alguien que ya ha escrito del tema, no es el primer libro de psicología de migrantes para nada, pero es cierto que cuando lo leí me enojé con José Bachotegui y espero que no escuche esto y que si lo escuche es con todo el respeto, pero lo sentí tan frío. Él es catalán y él es psiquiatra de migrantes. Y sentí tan frío a veces como decía algunas cosas que dije, a mí me falta algo aquí. Entonces dije, bueno, pues yo voy a hacer mi libro desde mi perspectiva y ahí le añadí las voces de otros migrantes, ¿no? Hay extractos no sé, de sesiones con diferentes pacientes intercalados entre los temas, hay extractos de mi diario personal, hay vivencias personales, al final hay unas cartas de otras migrantes, ¿no? Dedicadas a, pues a los migrantes, o sea, yo creo que no es un libro que yo haya escrito solita, es un libro de migrantes para migrantes. Y pues mi deseo es eso, ¿no? Que todo lo que he ido descubriendo, porque yo como psicóloga, a mí nadie me enseñó esto, ni en los 4 años de carrera, ni en el diplomado, ni en la maestría, nunca se me habló de duelo migratorio, nunca se me habló de reconstrucción de identidad tras irte a vivir a otro país. Está tan idealizado, tan romantizado, como el amor romántico, existe la migración romántica, que yo no tenía ni idea y por eso la pasamos mal. La pasamos mal porque el proceso es duro, pero la pasamos mal porque creemos que no deberíamos de pasarla mal y luchamos contra ese sentimiento de que no deberíamos de sentirnos así. Entonces, mi deseo era que si la gente sabía lo que le estaba pasando, al entender tú ya el poder ponerle nombre a algo, te tranquiliza, porque ya hay un entendimiento, ¿no? No es lo mismo que
pongámoslo como una enfermedad física. Cuando uno no sabe por qué le duele el pecho, estás googleando, te estás imaginando que si cáncer, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Y cuando sabes que es una bronquitis, pues sabes que te tienes que tomar un medicamento de bronquitis y meterte a la cama. Lo mismo es emocionalmente. Cuando yo le puedo poner palabra y concepto a lo que estoy viviendo, eso ya me tranquiliza porque hay un entendimiento. Y con el entendimiento ya sé cómo cuidarme, ¿no? El autocuidado. Cada migrante tiene que cuidarse diferente. Por ejemplo, a pacientes que están en países nórdicos o en Canadá, pues ya saben que además del autocuidado emocional, lucecita, ¿no? La terapia de luz solar, porque tus inviernos son duros, porque no tienes tanta luz como la tenías en tu país, tienes que vitaminarte. O sea, cada país tiene su cuidado extra. Entonces, pues ese fue el motorcito del libro. Irene, yo siento y siempre he pensado que la psicología es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance para ser humanos.